Argentina no perdió la guerra de Malvinas en combate, la perdió en una decisión. Y lo más inquietante, es que en el momento en que se tomó, parecía correcta. En 1982, la junta militar enfrentaba algo más peligroso que un enemigo externo. Una crisis interna, la economía estaba deteriorada, la inflación avanzaba, el descontento crecía, las protestas empezaban a aparecer, y el poder necesitaba una salida. Malvinas no era un tema nuevo, era una causa histórica, un reclamo sostenido durante décadas. Pero en ese contexto, se transformó en otra cosa, una herramienta política, una forma de recuperar apoyo, de unificar, de cambiar el eje. La decisión de avanzar no fue improvisada, fue evaluada, discutida, pero partía de supuestos, y uno de esos supuestos era clave: Estados Unidos iba a ser neutral. Esa idea no era absurda a simple vista. Había relaciones previas, había cooperación, y el conflicto no era directo con ellos. Pero había algo que no se entendió del todo. En plena Guerra Fría, las relaciones no eran simétricas. Estados Unidos tenía un aliado histórico, el Reino Unido, y ese vínculo no era negociable. Antes del conflicto total, hubo intentos. Se buscó evitar la guerra. Hubo viajes, reuniones, propuestas, pero todo eso tenía un límite invisible. Ese límite era estratégico. Se podía mediar, pero no romper alianzas. Y cuando la negociación fracasó, la posición quedó clara. En ese contexto, la guerra empezó. Y en el plano militar, Argentina tenía algunas cartas, no muchas, pero algunas importantes. Entre ellas, una destacaba: el misil Exocet, un arma moderna, precisa, difícil de detectar. El Exocet funcionó. Los ataques generaron impacto real, cambiaron comportamientos, generaron preocupación. Por un momento, pareció que podía equilibrar la balanza. Pero había una limitación estructural: la cantidad y el origen. Francia había vendido esos misiles, pero también formaba parte del mismo bloque occidental. Y cuando el conflicto escaló, se frenó el suministro, se compartió información, la ventaja se volvió limitada. Mientras tanto, el mundo se movía. Algunos países intentaban ayudar, otros tomaban distancia, otros jugaban en silencio. Había tensiones regionales, intereses cruzados, apoyos indirectos, estrategias propias, pero nada lograba cambiar el eje principal, porque el problema no era solo militar, era estructural, un país enfrentando a otro, con el respaldo de una superpotencia. Y ahí aparece la pregunta clave: ¿en qué momento la guerra dejó de ser ganable? ¿Fue en el primer combate? ¿O mucho antes? Las guerras no se deciden solo en el campo de batalla, se deciden en las decisiones previas, en los supuestos, en cómo se lee el mundo. Porque a veces, el problema no es la falta de recursos, ni la falta de coraje, es entender mal el escenario. Y cuando eso pasa, el resultado ya está en marcha. Si querés entender cómo funcionan estas decisiones y cómo siguen impactando hoy, seguí el canal.